Muy bien, Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente. Estamos tratando de conocer este mundo, de conocer a Dios, conocernos a nosotros. Y hoy vamos a entrar en un reino que a veces es un poco escabroso, a veces uno tiene miedo de entrar allí, pero vamos a ir de a poco. Vamos a tratar de ir viendo qué es eso que tenemos y que no sabemos que lo tenemos, que es lo que llamamos Keter. Y hoy vamos a ver cómo Keter Taf Reish Keter
tiene 3 cabezas, que acá están en nuestro cuadro, están divididas como la fe simple, el placer y la voluntad. El placer, en general, que en Kabbalah se llama Atik Yomin, en hebreo placer es Oneg, como dice aquí. Dentro suyo, en la parte más íntima y más elevada, está el aspecto que se llama fe o emuná. Emuná pshuta. Y como siempre aclaramos, a pesar de que están de arriba para abajo, esto no es un tema de que viene del cielo y baja a la tierra, sino que los cielos y la tierra, como todas las otras palabras que se usan en la Torá y en la Kabbalah, son simplemente alusiones para algo que está mucho más allá, que es mucho más profundo que simplemente arriba y abajo o lo que se ve y no se ve, sino que es lo que somos, lo que es la realidad creada, lo que son los mundos espirituales y la esencia infinita de Dios. Entonces, cuando es más elevado espiritualmente, lo vemos arriba; cuando es más bajo espiritualmente, lo vemos abajo. Pero no es un tema de tiempo o espacio, porque está todo aquí y todo en el mismo lugar. Como siempre decimos, Dios es uno. Pero como Él creó como una especie de acordeón o de tubo infinito, donde está uno dentro del otro en forma infinita y se van extendiendo. Entonces, de acuerdo a qué punto de vista nosotros lo vemos, está adentro o afuera. Desde arriba para abajo, adentro está lo más elevado y se va expandiendo, se va creando hacia afuera. En nuestra realidad, nosotros vemos las cosas y lo que es más elevado se va expandiendo hacia afuera. O sea que vemos las cosas un poco al revés. Imagínense, por ejemplo, yo estoy acá en Israel y estoy parado. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que mi cabeza está para el lado del cielo y eso es mi arriba, y mis pies están pegados a la tierra y eso es mi abajo. Algunos de ustedes que están en Sudamérica pueden discrepar en forma completa conmigo y con un motivo justo, porque si pudiéramos tener una visión general, total de cómo está cada uno, posiblemente nuestros pies estarían más cerca que nuestras cabezas, porque ustedes están del otro lado de la tierra y yo estoy de este lado. Y para mí arriba es lo contrario que es para ustedes. Entonces, salvando las infinitas distancias, también eso sucede con nuestras percepciones normales, las percepciones conscientes que nosotros tenemos y nuestros poderes espirituales. Entonces, aquí di 2 ejemplos de lo que es la divinidad y el creador, y lo que es la naturaleza, lo que llamamos en nuestras clases la divinidad y los mundos. Pero la mejor forma que tenemos, y así nos trae el Hasidut, para comprender estas cosas es ver el alma. Entonces, nuestra conciencia, nuestra percepción consciente de nuestras emociones, lo que nosotros palpamos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que expresamos,
es relativamente lo más bajo, y los poderes del alma que se invisten en esas tres vestimentas son más elevados, y a su vez los orígenes de todos esos poderes que están en la esencia del alma se van elevando, etcétera, etcétera, hasta que llegan a través del alma a conectarse con la esencia infinita de Dios. Pero nuevamente no es que mi cuerpo no sea parte de la esencia infinita de Dios, sino que desde nuestra percepción hay una distancia entre mi percepción material, mi percepción sensorial como ser humano, y el origen de donde proviene todos mis actos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi conducta, etcétera, etcétera. Ya vimos este cuadro de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Vamos a empezar entonces con la última etapa, y posiblemente sea la más larga, que es ver la parte derecha del cuadro de arriba para abajo. La semana anterior ya comenzamos a hablar de lo que son las distintas ramas en que se expresa como un árbol cuya última hoja, cuyo último fruto es lo último que salió, lo último que se contacta con la realidad. Lo que llamamos las categorías más generales. Ahora vamos a ir viendo las categorías más específicas. La última expresión de cada una de las raíces del alma, que nosotros llamamos los poderes y las vestimentas del alma. Entonces, dentro de los poderes están los poderes inconscientes y los poderes conscientes. Y Keter es lo que llamamos los poderes inconscientes del alma. Poder en el sentido de potencial, que está en estado potencial, no es algo concreto en nuestra vida física. Entonces, a pesar de que todo esto tiene un paralelo con los mundos y con el Sefirot y con el nombre de Dios, en este momento vamos a concentrarnos en su conexión directa con el alma. Para entender un poco lo que es ese Keter, vamos a ver el otro extremo. El otro extremo sería la acción. La acción sería que yo estoy hablando, estoy moviendo mi mano, estoy expresándome hacia ustedes. Eso sería el último confín de mi extremo, de mi exterior, mi límite exterior. Hasta ahí es donde yo llego. Y en la medida que mi expresión tenga una mayor profundidad, entonces también va a tener una mayor extensión, va a llegar más lejos y a mayor cantidad de gente, y va a perdurar por más tiempo. Entonces, en la medida en que uno pueda percibir esos parámetros de medida física, científica, natural, uno puede extrapolar de dónde vino eso. Y ahí es donde nos vamos a dirigir hoy. Y a través de que comprendemos nuestra alma, como el alma tiene su origen en Dios, entonces vamos a poder comprender un poco mejor a Dios y así poder conectarnos mejor con Él. Si nos conocemos a nosotros mejor y conocemos mejor a Dios, entonces en todos los sentidos conectarse no solamente físicamente, sino desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestros sentimientos. Y entonces, todo esto de lo cual estamos hablando es
la fuerza inspiradora que yace detrás de cada una de las sefirot. Y esas sefirot son las que, con su interinclusión, con sus distintos parzufim, la combinación de distintos grupos y distintos equipos, familias de sefirot, van formando las distintas cosas, así como las distintas combinaciones de los colores básicos van dando origen a todos los demás colores. Entonces Dios así creó el mundo, a través de la combinación de esas únicas 10 sefirot, en distintos mundos y en distinta proporción, etcétera, etcétera, creó la infinidad de cosas que existen, invirtiendo esos distintos matices en las distintas letras. Entonces por eso, esta parte derecha del cuadro está ordenada también por letra. Cada una tiene una letra del alfabeto, y eso significa que son 22. Entonces acá vemos cómo esa última etapa de expresión se relaciona con, por ejemplo, la expresión oral o la expresión hablada, ya sea escrita o oral, que es a través de las 22 letras. Las 22 letras de la alfabeto. Entonces, eso es lo que llamamos el poder creativo. A través de que el alma se expresa, a través de que ese Keter viene a la realidad, creamos cosas. Entonces, como decíamos recién, vamos a comenzar nuestra exploración del alma a partir de Keter. Keter, como ustedes saben, quiere decir corona. La corona es el origen de toda experiencia supraconsciente. Y como dijimos recién, tiene dos aspectos. Uno es Atik Yomin, que estamos repasando un poco lo que hablamos la semana anterior. Y el otro es el anciano de los días. Perdón, el rostro extendido, que es Arif Ampin. Nuevamente, son nada más que códigos para hablar de dos aspectos. Atik Yomim es lo interior, lo antiguo, como decíamos, alguna vez dijimos que el ático de la casa es aquello que está más arriba, donde se guardan todas las cosas antiguas, las cosas más que uno guarda, que no usa diariamente. En este caso sería que no se revela en forma normal, en forma diaria, rutinaria. En cambio, Ari Hampin es la extensión, es la escalera, la Vav, que hace que eso que está bien adentro baje y se invista en la voluntad, que a su vez se transforma en la revelación consciente de lo que hay allí adentro. Entonces, en Hasidut, estas palabras de Kabbalah se llaman placer, o ta'anug, y voluntad, o ratzon. Entonces, como el placer se divide en dos, simple y compuesto, este placer simple y compuesto como dijimos antes, que tiene, el placer es doble,
el placer simple es la fe, y el compuesto es lo que llamamos propiamente el placer. El placer propiamente dicho. Entonces, la fe o emuná es el estado supraconsciente que no tiene ninguna estructura, es algo uniforme, algo puro, único, unificado, por medio del cual el alma permanece completamente sumergida en su raíz original, en su raíz divina de donde se originó. Es una con Dios. Entonces fe, que es emuná, es ese origen único, simple, sin estructura, sin matices, de donde se origina el alma y de ahí derivan todos los otros 22. El Ta'anug normal, como ustedes ven aquí, tiene tres componentes. Por eso se llama compuesto, murkab. Entonces, el placer tiene tres componentes, se llama Ta'anug, y los tres componentes del placer son tres formas que corresponden a tres categorías diferentes de poderes conscientes latentes en el alma. Entonces, como adelanto, antes de pasar al tema de la fe, decimos que este placer se divide en tres partes, que es el placer intelectual, el placer emocional y el placer del habla, el placer que uno tiene al expresarse. Entonces, el habla acá representa ese aspecto que luego se va a transformar en la acción. Esa acción que expresa las cualidades y expresa el intelecto, ¿sí? Entonces, entre los tres son una expresión potencial, ¿no? Porque estamos hablando todavía del inconsciente. Es una extensión, una expresión de esa fe simple, de ese punto original. ¿Ok? Entonces, vamos a... Bueno, y por supuesto el estrato más bajo de Keter es lo que se llama la voluntad inconsciente o supraconsciente. Y esta voluntad tiene dos aspectos. Tiene un aspecto superior y un aspecto inferior. Entonces, podemos identificar ¿sí? esta tercera, digamos, este segundo aspecto del Keter que se llama Arihampin, tiene una parte exterior y una parte interior. Bueno, habría que ponerlo al revés, ¿no? Interior y exterior. Voluntad o razón, entonces es razón.
Y entonces hay una voluntad o razón, como vemos aquí, que es, perdón, superior e inferior. Nuevamente, superior significa que es más interior, y inferior quiere decir que es más exterior, es más cerca de mi conciencia. Entonces la superior es por encima de la lógica, es algo que todavía no podemos comprender, a pesar de que todavía es más cerca a mi conciencia, a mi razonamiento, a mi comprensión. Todavía es el nivel anterior al que se va a investir en mi conciencia, entonces todavía no tiene es lo que llamamos, lo que uno entiende, pero es que está por encima de la lógica. Y la parte inferior o exterior, o que es la que se va a investir en la conciencia, es lo que es la lógica o racional, como vemos aquí. Algo que está de acuerdo a la lógica. Entonces, como decíamos el otro día, cuando uno sueña, el alma sube a través de estos niveles y llega a su raíz en la divinidad. ¿Qué significa? Que llega a ese nivel único donde allá, o mejor dicho, en nuestro mundo se llama estudiar Torah. Pero estudiar Torah, lo que nosotros llamamos aquí estudiar Torah, es conocer la voluntad de Dios, porque es el último aspecto de lo que se invita en nuestra conciencia. Pero si nos elevamos, estudiar Torah allí arriba significa imbuirse del aspecto más interior de la Torah, que es, así como la Torah que nosotros conocemos es la sabiduría que explica la voluntad de Dios. El estudio de la Torah allí arriba representa que el alma se nutre a niveles que nosotros no podemos ni imaginar siquiera de su raíz en la esencia divina de Dios, en la Oren Sof, y la luz infinita y la esencia infinita de Dios. ¿Sí? Estamos dando todos estos ejemplos como para que uno se haga una idea de la infinita extensión que hay de un extremo al otro. Entonces, como la fe es una, y el placer son tres, y la voluntad es dos, entonces este Keter está compuesto de 6 aspectos, que cada uno tiene una distinta inclinación, y que se inviste en el siguiente. Entonces, por ejemplo, podemos decir que estos 3 niveles de placer se invisten en este nivel superior de la voluntad. El nivel superior de la voluntad tiene dentro de sí, en potencia, lo que luego va a ser el intelecto, las emociones y el habla, o la acción. Pero para que eso llegue alguna vez a producirse, primero tiene que bajar otro escalón. Tiene que investirse en ese aspecto inconsciente todavía, pero que como ya tiene cierto aspecto de lógica, ya está investido en recipientes lógicos, entonces ya puede investirse en mi mente y yo lo puedo percibir. Entonces por eso el sueño, cuando nosotros nos despertamos, lo que percibimos es lo que está entrando y saliendo a este nivel. Si hacemos un esfuerzo, entonces podemos llegar a acordarnos de todo lo que pasó aquí, y con la ayuda de los sabios, con la ayuda de la Kabbalah, de distintas técnicas, podemos llegar a ingresar en niveles más profundos.
Entonces, ¿qué quiere decir que es lógico? Que se inviste en parámetros de tiempo y de espacio. Tiempo que es presente, pasado y futuro, y espacio que es las tres direcciones, las 6 direcciones en los 3 sentidos. ¿Sí? Arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha. A medida que nos vamos elevando, todo eso se va perdiendo su complejidad y se va haciendo, se va unificando, hasta llegar allí arriba donde todo es uno, todo es un punto, incluso no es un punto, sino que es algo que está por encima del espacio y del tiempo, que ni siquiera tampoco se puede llamar punto, sino que es algo, una nebulosa para nosotros que es la esencia infinita de Dios. Entonces, esto es lo que llamaban los poderes circundantes. Como el Keter está colocado por afuera, por encima y por afuera de la cabeza, por afuera del cerebro y de la mente. Por eso se llama Keter. La cabeza suprema de Keter, esta fe, reside en la unión oculta, inescrutable para nosotros, donde el alma se aferra a su origen en la esencia divina de Dios. Es lo que nosotros llamamos, y ahora un conjunto argentino lo está haciendo famoso, que es el Atzmut. Atzmut, o esencia, como en hebreo todas las palabras tienen un significado de acuerdo a todos estos 22 niveles. Atzmut, a nivel de la esencia infinita de Dios, es aquello que está, como explicábamos recién, aquello que está por encima de todo, el origen de todas las cosas, donde incluso hay más de 10 sefirot, hay infinitas sefirot, y donde está paradójicamente unido lo limitado y lo ilimitado, donde está conciliado, de acuerdo con el secreto de aquel que hace la paz en las alturas, que haga la paz entre nosotros, en todos los hijos de Israel, y digamos amén. Ose Shalom Mimbromav, Uase Shalom Aleinu, Velkol Israel Mimbru amén. Entonces, eso es lo que se llama Shalom. Shalom significa paz, pero significa completud, perfección, absoluto. Debe ser por eso que es tan difícil de llegar a ella, aunque sea en los planos físicos donde nosotros vivimos. Y Atzmut también se puede leer Atzamot, como ustedes pueden ver en el video que pusimos hoy de Rob Ginsburg. Atzmut y Atzamot son dos, se escriben igual, y vienen los dos de Etzem, donde en la esencia infinita de Dios, que significa lo que está más adentro, significa, mejor dicho, se llama Atzmut, y en nuestro cuerpo, que es digamos la parte más baja de toda la creación,
la parte más material. En el cuerpo se llama Atzamot, que quiere decir huesos. Así como en la persona el hueso es lo más íntimo, es el esqueleto, lo que está sosteniendo todo el cuerpo. Entonces, a pesar, salvando las distancias, el concepto de huesos en nuestro cuerpo también nos da una idea de lo que es la esencia de la divinidad allí arriba. Este arraigo en la esencia de Dios dota al alma de la vida eterna. Cuando nosotros decimos que el alma tiene vida eterna, significa justamente que tiene vida eterna porque es parte de Dios en lo alto. Entonces, ¿qué significa? Que es lo que se llama estar aferrado a Dios. Como está dicho, Atem advekim kulhem Hashem Elokeichem kulhem Chaim Ayom. Ustedes que están aferrados a Dios, vuestro Dios, todos ustedes están vivos hoy, como dice Deuteronomio. Entonces, aferrado a Dios, aquí en este verso Dios es Abayá y el segundo Dios es Elohim, Hashem Elokeichem, Abayá Elokeichem. Entonces, al estar aferrados a esa paradoja que donde Elohim, que es la naturaleza, y Dios, que es la esencia, son todo uno, eso es lo que se llama fe. Y por eso Moshe se llama Raya Meemna, el pastor de la fe, porque él es el que nos nutre con esa fe, nos hace a través de todo lo que estamos hablando en este momento, viene de lo que nos enseñó Moshe en el monte Sinaí. Es su raíz, es la esencia de lo que estamos expresando ahora. Y entonces, en la medida en que nosotros nos aferremos al Moshe, él nos da la capacidad para despertar en nosotros esa comprensión y esa infinitud que tiene nuestra alma. Con respecto a los no judíos, siempre hablamos que el alma del que no es judío tiene distintos aspectos, tiene distintos niveles o matices. Están aquellos que se están por convertir, que tienen un alma judía en su interior, entonces cabe sobre ellos también este aspecto, esta definición que se va a revelar después de la conversión. Y están aquellos que todavía no se quieren convertir o que todavía no entendieron o no saben lo que significa convertirse, pero que sí entienden lo que es los 7 preceptos de Dios, los 7 preceptos de Noah, que le ordenó a todas las naciones del mundo. Entonces, está dicho que en el mundo por venir, también las naciones del mundo que cuidan los 7 preceptos van a vivir junto con los judíos. Así que eso es un símbolo de eternidad también. Entonces, en la medida que los no judíos se acerquen al estudio de la Torah, se acerquen al servicio a Dios junto con los judíos, entonces también se aferran, como decimos siempre, como una cadena de infinitos eslabones, y cuando yo tiro del primer eslabón de arriba, el último eslabón de abajo se eleva en la misma cantidad, en la misma distancia. Entonces no importa en qué eslabón Dios nos puso. En la medida que nos mantengamos aferrados, entonces todo eso va a elevarse junto. Y lo que estamos haciendo ahora, justamente, una de las parábolas es tirar una red para pescar, o prender una luz para
para iluminar el camino, pero la parábola que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora es justamente ¿no? Acercar nuestro eslabón de la cadena, el eslabón que somos nosotros, que aparentemente estamos en un eslabón, en un lugar próximo a ustedes, para que ustedes enganchen su eslabón y podamos acercarnos todos juntos a Dios. Entonces, estamos hablando de ese nivel superior de fe, que no hay que confundir con la creencia que tiene cada uno, que es a veces la religión a la que uno pertenece o a la que uno fue educado lo llama fe. Pero en realidad nosotros acá no estamos hablando de fe en el sentido de qué es lo que uno cree, cuál es la forma en que hay que servir a Dios o si uno sirve a Dios o no, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un nivel del alma que se llama emuna, fe, que es el nivel superior. Entonces, en la medida en que la religión a que nosotros nos seguimos nos sirve para revelar ese nivel superior y conectarnos a Dios, entonces es una fe verdadera. Si no, es simplemente acoplarnos a un eslabón de una cadena que está desconectada y que como es una cadena de fe, justamente fe en química es el elemento hierro, que en hebreo es Barzel. Barzel son las iniciales de las 4 Imaot, las 4 matriarcas del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, como es una cadena de hierro, es pesada. Si no estamos agarrados unos a los otros bien fuerte, nos caemos. Y si esa cadena no está agarrada al origen, entonces no solamente no nos elevamos, sino que caemos más abajo. Entonces fe hierro en hebreo es Barzel. Y Barzel son las iniciales Bet es de Bil'a, Rachel, Zilpa y Lea. Y acá vemos también un nivel donde en el nombre Barzel están primero las concubinas de Jacob y después las esposas. Primero están Bilá y Zilpa y luego Rachel y Lea. Bueno, no vamos a profundizar en eso porque si no, no vamos a terminar nuestro tema de hoy. Pero lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. El estado de placer asociado con la fe es absolutamente simple, en el sentido de que no es compuesto. Y eso significa que es abstracto y no tiene ninguna estructura. Y carente incluso de toda sensación. No podemos sentir, no podemos tener ninguna percepción. Lo que nosotros llamamos percepción, eso no existe. Si llega a existir en el inconsciente, allí en ese nivel tampoco existe eso. Entonces, como es parte del nivel de placer, tenemos que diferenciar de lo que es el placer de los compuestos que viene después, de este placer simple. Entonces es como una anticipación de ese placer que viene después, que luego va a derivar en la revelación de la esencia divina dentro de la creación. Entonces cuando nosotros revelamos la esencia divina dentro de la creación, demostramos que todas las cosas tienen su origen absoluto allí en la divinidad.
a este nivel no podemos hablar ni de condiciones, ni de incondición, no existe nada, es algo simple. Y que no depende de nosotros incluso. Es tan independiente de toda condición que ni siquiera depende de que nosotros querramos o no querramos, o que tengamos placer o no tengamos placer de eso, o que seamos conscientes o que no seamos conscientes de eso. Eso está. ¿Cómo sabemos que está? Porque existimos. Si no estuviera, no podíamos existir. En consecuencia, este estado supraconsciente de la fe en el alma da lugar a la creencia profundamente arraigada allí en su origen. O sea, creencia, en este caso sí, como que la creencia del ser humano. Y también, por un lado, nosotros creemos que todo lo que existe en nosotros está arraigado. O sea, nos lleva a creer, que es justamente lo que significa el pastor fiel, el pastor de la fe que nos alimenta con la fe. Y además, nos lleva a creer esa fe en el destino de toda la creación. O sea, no es algo actual de este momento que yo vivo ahora, sino que también nos hace creer en que todo lo que Dios creó tiene una finalidad y que tiene un destino, un objetivo. Entonces, si nosotros interincluimos estos dos parámetros inconscientes de la fe, de que nosotros creemos que estamos arraigados en la esencia de Dios y que además hay un destino al cual nosotros nos estamos dirigiendo, entonces esto es lo que el origen y es la trama y el fundamento en la unidad absoluta de Dios y la existencia, y en la expansión o en el brote de todos los poderes de nuestra alma que vienen después. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que la fe es el origen de todos los poderes que vienen después. Pero nos está diciendo algo más en nuestra vida diaria, que en la medida en que nosotros creemos, y el judaísmo a creer lo asocia con hacer, en la medida que nosotros actuamos significa que creemos en eso, no tiene ninguna finalidad creer y no actuar en consecuencia. A pesar de que el alma animal y todos los impedimentos que tenemos nos impiden, pero de todas maneras tenemos que esforzarnos en hacer que eso en que nosotros creemos salga a la acción, se produzca en la práctica, se materialice. Entonces, nos produce que tengamos esa eternidad, nos produce que se expandan de allí los poderes conscientes, y nuestra creencia consciente, que es lo que nos permite que se nos revelen esos poderes. Porque como decíamos, eso está aunque nosotros no lo querramos. Pero los vamos a poder utilizar y llevar a buen fin en la medida en que nosotros le demos existencia. Creamos y confiemos y tratemos de revelar y utilizar esos poderes inconscientes que hay allí. ¿Ok? Entonces, esa fe nos lleva a la creencia en nuestro arraigo, creencia en nuestro arraigo en la esencia infinita de Dios, nos lleva
a promover la expansión y mejor dicho, esto sería 3. El 2, la creencia en nuestro arraigo y la creencia en que de allí derivan los demás poderes del alma. Esto lleva a promover la expansión, la conciencia y llevar a la práctica todos esos poderes. ¿Ok? Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es para ser auténticos, como leemos de Jacob. Jacob era un Ishtam Yoshev Oalim, una persona simple, en el sentido de que estaba movido por esta fe. Simple, sincera, honesta, modesta, son todos sinónimos de que esa persona en esa persona se están revelando los niveles superiores de su alma. Y eso es lo que se llama tzadik, el justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios es justo y Dios se está revelando a través de él. Y el justo tiene esas características. Entonces, como está dicho que todo el pueblo de Israel son justos, uno podría decir que si uno quiere, cuando uno afirma esto y no lo cree, está mintiendo. En palabras mundanas sí, pero en realidad, si uno, ahora que estamos viendo esto, en esencia uno miente si dice que no existe eso. Muy bien. La respuesta a José es que antes no eras consciente de la fe, ahora eres más consciente. ¿Y se debe a qué? A que vienes a estudiar con nosotros. Muy bien. Vamos a poner una melodía para meditar un poco en estos asuntos. Vamos a poner una melodía del CD que se llama Kol Atzmotai, todos mis huesos. Y como vemos, es una alusión también a toda mi esencia. Recién cuando dijimos que porque vienes a estudiar con nosotros no significa que solo el estudio. Siempre decimos que hay que estudiar, hay que rezar a Dios y hay que hacer en la práctica buenas acciones. ¿Ok? Entonces hay que hacer todo eso. Vamos a escuchar el nibún que se llama Todo mi ser, que es Kol Atzmutai, toda mi esencia, o todos mis huesos. Eso viene de es un nibún que está basado en un Teilim, en un salmo de David Amelech, que dice: Kol Atzmutai tomarna mi kamoja Hashem. Todo mi ser, toda mi esencia te dirá quién es como tu Dios.
Muy bien. ¿Cómo se está escuchando? Está medio distorsionado. Habría que buscar la palabra creencia para saber exactamente la definición. Pero creer realmente se usa como algo en realidad dudoso.
Cuando uno tiene la certeza dice yo sé. Cuando uno duda, se dice yo creo. Pero una persona que habla en forma correcta sabe qué es lo que cree y lo que no cree. Entonces dice, si yo creo, está diciendo que yo sé. Está dando una certeza. Yo creo en Dios. No creo que existe Dios como diciendo, podría ser que no, pero yo creo que sí, etcétera, etcétera. Creer quiere decir afirmar. Es una revelación de la fe absoluta que es el origen superior del alma. Entonces, nuevamente, la interinclusión mutua de estos dos aspectos, de nuestro arraigo y de que de ahí provienen todos los demás poderes, es lo que hace que esa creencia en la existencia y en el futuro, en el objetivo, y en definitiva, estamos uniendo y estamos conciliando la paradoja de lo que es el infinito y lo finito, el infinito y lo limitado. Ahora, la fe, como es este aspecto del alma, están dentro del reino de lo completamente incognoscible, inescrutable, la esencia divina de Dios. Entonces tampoco puede ser comprendido por la fe y la lógica. Sin embargo, algunas características del alma judía, como por ejemplo esta de aceptar y de conciliar la paradoja, cuando uno ve los opuestos, uno puede decir, aceptar que son opuestos y que son irreconciliables. Pero hay opuestos que sí son conciliables. Hay opuestos que, a pesar de que lógicamente no pueden estar juntos, cuando uno entra dentro de uno mismo y entra dentro del alma, uno puede ver cómo se concilian. Por ejemplo, el cuerpo y el alma mismo. Son dos opuestos. ¿Cómo puede ser que el alma y el cuerpo estén trabajando juntos? Entonces siempre hay un tercero que los concilia. Entonces, esa es la capacidad que tiene el alma judía de encontrar ese tercer intermediario que está por encima y donde allí los dos opuestos son uno. Otra capacidad del alma para compatibilizar esto, para creer y saber cosas que están por encima de la lógica, es la capacidad de autosacrificio, el Mesirut Nefesh. Entonces, esas cosas son una muestra de la revelación de lo que es la fe en la persona. Otra definición es la capacidad de trascender las limitaciones de la mente y el cuerpo, y que justamente se deriva de la conexión que tiene el alma a través de la fe con esa esencia divina. Entonces, trascender las limitaciones de la mente y el cuerpo, el razonamiento, la lógica, lo que está más allá del mundo físico, es una capacidad que viene del alma a través de ese lugar que se llama la fe. Sería ese agujero negro donde se entra y es absorbido, chupado, sin ninguna posibilidad de escaparse, hacia la esencia infinita de Dios. Y la única forma de volver de ese agujero negro es a través de que Dios nos devuelve. Por eso todos los días decimos Modéani,
Le agradecemos a Dios. Modea ni lefaneja. Esta es una oración que se le enseña a los chicos cuando recién empiezan a hablar. Se le repite antes de que hablen. Modea ni lefaneja melech Hay Bekayam She'echzarta Vi Nishmati Rabá Emunateja. Entonces, esta misma oración, bueno, vamos a traducirla primero, no tiene sentido que la escriba en hebreo ahora, pero Modé quiere decir reconocer, de Oda. Hoy me estaban diciendo que la Oda es una forma poética, ¿no? La Oda a la alegría y las distintas formas poéticas. Oda, ¿qué es? Es un canto. ¿Y el canto qué es? Los que cantaban los Leví en los Salmos, lo que cantan los ángeles, es un reconocimiento a Dios. Entonces Modé, Oda, es reconocer, y que viene de la palabra Hod. Sí, tienes razón. Rejemla, Rabá Emunateja. Entonces, reconozco, a veces se dice agradezco, pero agradecer también es reconocer. Agregamos 10 minutos más, terminamos un poco esta meditación de la fe. Reconozco yo ante ti, lefaneja, rey, vivo o viviente, y Kayam se traduce como eterno, pero Kayam quiere decir que existe, que no es simplemente una ilusión o una creencia, como decíamos recién, sino que es una creencia perfecta, una certeza, que está Kayam, como la canción David Melech Israel Hay Bekayam. Vivo y presente, viviente y presente. Presente en el sentido de que está física y temporalmente. Que devolviste o regresaste en mí, mi alma. El primer mi va con acento. Con gemla. Gemla quiere decir con delicadeza, con placer, con bondad. ¿Cómo traducen ustedes en sus libros gemla? Con compasión, con piedad. Ok. Con piedad o, como dice con misericordia. Ok. Enorme o grande. No es más poético, grande o tremendo o enorme. Rabá es tu emuná. ¿Cómo traducimos emuná? Tu fe o fidelidad. O sea, acá estamos conciliando dos opuestos. Por un lado, el ani, que es el yo inferior, el yo terrenal, y tu fe en una teja, que es la esencia infinita de Dios. Entonces está enfrentando al yo, al Ani, ante el Rey, viviente, eterno, distintos niveles, y le está diciendo por qué, porque retornaste en mí, grande es tu fe. Entonces acá hay una conexión del yo inferior con el yo superior, a través de la fe.
el alma que conecta a mí, al ser inferior, con la esencia infinita de Dios, a través de la fe. ¿Ok? Entonces esto es como el Brit Milá. Cuando uno recién se despierta, no entiende nada, no está razonando. Inmediatamente tiene que decir eso antes de que empiece a percibir las cosas de este mundo. Incluso, a pesar de que generalmente no se dice, pero como estamos entre amigos y estamos revelando secretos, cuando decimos esto en la mañana juntamos las dos manos. En general, nosotros dejamos de hacer eso en forma pública porque esa es una expresión de otras religiones idólatras. Pero unir las dos manos representa también juntar los, los 5 aspectos de la Sefirot, unir las 5 y 5 Sefirot, y también Kaf es la letra Haf, la mano, la palma de la mano se llama Kaf. Kaf y Ad, la palma de la mano. Entonces, al juntar las dos palmas, estamos juntando las dos Kaf, y la Kaf representa Keter, entonces es el Keter Elión y Keter Tachtón, tiene muchos significados. Pero eso no es algo que hay que hacerlo en público, sino que solamente a la mañana cuando uno dice Modéani. ¿Ok? Tiene muchos significados todo este asunto, pero es lo que les acabo de dar algunas inspiraciones, algunos cabanot. Bueno, hemos terminado, por supuesto, en forma muy resumida, de acuerdo a cómo está el libro este que vamos a publicar, porque dentro de poco, porque ya estamos muy avanzados en la introducción, que se llama La estructura del alma, posiblemente lo llamemos de otra manera, y el seminario que vamos a tener a fin de mes en México, el último domingo del mes en México, vamos a hablar sobre estos temas, vamos a profundizar aún más. Pero vamos a abrir ya la página de las dedicatorias de este libro. Aquellos que quieran dedicar el libro, el que quiera dedicar una partida completa de 1000 libros, vamos a unir lo espiritual con lo material. Vamos a hacer una partida de 1000 libros de la estructura del alma. Cada 1000 libros es una donación de $5000. 500 libros son $3000. 100 libros son $770. El que quiera recibir 50 libros, por supuesto esta es la donación para 100 libros. ¿Ok? Entonces el que dona para hacer 1000 libros va a recibir 100 libros. El que dona para hacer 50 libros va a recibir 500 libros, va a recibir 50 libros. El que dona para hacer 100 libros va a recibir 10 libros. El que dona 50
50 dólares, perdón, acá dice al revés, 770 son 100 libros y recibe 10. Y si donan 50 dólares, perdón, un momentito, y si donan 50 dólares, va a recibir, ¿cuánto le damos? 10 libros, perdón, eso es para 10 libros, y le vamos a dar un libro de regalo. Creo que está proporcional, después vamos a verificar que esté proporcional. Por supuesto, el que quiera donar 10.000 dólares o 20.000 dólares para publicar más libros está también aceptado. Mientras termina la clase vamos a escuchar nuevamente otra melodía. Y yo mientras voy copiando esto para ponerlo como... Muy bien, Shalom Aleichem, nos vemos mañana. Mañana en nuestra clase de Tanya, ¿ok? Fue bastante exhaustiva la clase de hoy, pero creo que fue muy productiva. Por lo menos a mí me aclaró bastantes asuntos. Un abrazo a todos, felicidades. Bendiciones en la tierra de Israel y acuérdense que ya comenzamos el mes de Kislev, nos estamos preparando para Hanukkah. Los que vayan en México van a recibir un regalo, van a comer subgañot, van a divertirse con algunos asuntos que estamos planeando.
¿Ok? Pasen la voz y díganle a todo el mundo que vaya.